Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 19. Lleva como título: Sigue hablando, y no calles. Pablo trabaja para mantenerse, pero le da prioridad al ministerio. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 22. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 6 al 13. Comencemos con el estudio. Esta semana continuamos en el primer subtema titulado: Su oficio era hacer tiendas de campaña. Este subtema está basado en Hechos capítulo 18 versículos del 1 al 4. Escuchamos estos versículos y dicen así. Después de esto, él se fue de Atenas y llegó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Recientemente había llegado de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma. Así que Pablo fue a donde estaban ellos, y como tenía el mismo oficio, se quedó en su casa y trabajó con ellos. Su oficio era hacer tiendas de campaña. Todos los sábados, él daba un discurso en la sinagoga, y convencía a judíos y a griegos. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 6 y 7. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A, de la pregunta, dice así. ¿Cómo veía Pablo su trabajo, y cómo sabemos que Aquila y Priscila pensaban igual? Vamos con la respuesta. Pablo consideraba que su trabajo como fabricante de tiendas era una herramienta para sostenerse y evitar ser una carga económica para otros. Esto le permitía predicar las buenas noticias de manera gratuita, como él mismo expresó en 2 a los Corintios 11:7. Por su parte, Aquila y Priscila compartían esta visión y estaban dispuestos a ajustar sus vidas para colaborar con la obra del reino. Cuando Pablo dejó Corinto en el año 52, ellos lo acompañaron a Efeso y utilizaron su hogar para hospedar a la congregación local. Incluso más adelante, cuando regresaron a Roma y luego a Efeso, siguieron poniendo las necesidades espirituales de otros por encima de sus intereses personales. Su ejemplo destaca por su disposición a sacrificar comodidad y estabilidad material por el reino, lo que les valió el aprecio de las congregaciones. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 6 y 7, dice así. ¿En qué sentido somos los siervos de Dios como Pablo, Aquila y Priscila? Vamos con la respuesta. Los siervos de Jehová hoy imitamos el ejemplo de Pablo y de este matrimonio cristiano al equilibrar nuestras responsabilidades laborales con el servicio a Jehová. Muchos precursores trabajan a tiempo parcial, o en temporadas, para mantener su sustento mientras dedican tiempo y energías a la predicación, al igual que Pablo, quien trabajaba para no ser una carga económica para nadie. Asimismo, algunos cristianos usan sus hogares para recibir a superintendentes de circuito o celebrar reuniones, reflejando la hospitalidad de Aquila y Priscila. Este espíritu hospitalario fortalece a las congregaciones y fomenta la unidad. Además, al poner el reino en primer lugar, los siervos de Dios mostramos que nuestra confianza está en Jehová y no en las riquezas materiales. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema titulado: Muchos de los corintios empezaron a creer. Este subtema está basado en Hechos capítulo 18 versículos del 5 al 8. Escuchamos estos versículos y dicen así. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a predicar la palabra. Les daba testimonio a los judíos y les demostraba que Jesús es el Cristo. Pero como ellos no dejaban de ponerse en contra de él y lo insultaban, se sacudió la ropa y les dijo: Ustedes son responsables de su propia muerte. Yo no tengo la culpa. De ahora en adelante iré a la gente de las naciones. Así que se fue de allí y entró en la casa de Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios y que tenía su casa pegada a la sinagoga.
Pero Crispo, el presidente de la sinagoga, y toda su casa creyeron en el Señor. Y muchos de los corintios que oyeron el mensaje empezaron a creer y a bautizarse. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 8 y 9 dice así. ¿Qué hizo Pablo cuando los judíos se pusieron en su contra, y a dónde se fue para seguir predicando? Vamos con la respuesta. Pablo enfrentó una fuerte oposición de los judíos, que no aceptaron el mensaje de salvación por medio de Cristo. Al darse cuenta de que no cambiarían de actitud, realizó un acto simbólico al sacudirse la ropa, señalando que ya no tenía responsabilidad sobre ellos, ya que les había dado la oportunidad de escuchar el mensaje. Luego les dijo con firmeza, ustedes son responsables de su propia muerte. Este gesto marcó su decisión de dirigir sus esfuerzos a predicar a las personas de las naciones. Después de salir de la sinagoga, Pablo fue recibido por Ticio Justo, un prosélito judío cuya casa estaba ubicada junto a la sinagoga. Desde allí, organizó su labor de predicación, aunque continuó viviendo en la casa de Áquila y Priscila durante su tiempo en Corinto. Este cambio estratégico demuestra la disposición de Pablo de adaptar su enfoque para avanzar en la obra del reino. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 10 dice así. ¿Qué demuestra que Pablo no dejó de predicarles a los judíos? Vamos con la respuesta. El relato en Hechos muestra que aunque Pablo declaró que se enfocaría en las naciones, no dejó de predicarles a los judíos que tenían un corazón receptivo. Un ejemplo destacado es Crispo, el presidente de la sinagoga, quien junto con su familia creyó en Jesús y se bautizó. Esto indica que incluso después de sacudirse la ropa como símbolo de su decisión, Pablo seguía abierto a enseñarles a aquellos que mostraban interés por la verdad. También se menciona que muchos de los corintios que asistían a la sinagoga comenzaron a creer y a bautizarse, lo que incluye a judíos y prosélitos. Esto resalta la flexibilidad y el amor de Pablo por las personas, ya que nunca cerró las puertas a quienes deseaban conocer más sobre Cristo. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 11 dice así. Igual que hizo Pablo con los judíos de Corinto, ¿qué hacemos los testigos para ayudar a la gente que afirma ser cristiana? Vamos con la respuesta. Hoy día, muchas personas que pertenecen a la cristiandad están profundamente influenciadas por las tradiciones religiosas, igual que los judíos de Corinto en los tiempos de Pablo. Por eso, los testigos de Jehová, nos esforzamos por llegar a ellas con un espíritu de amor y comprensión, ayudándolas a comparar lo que han aprendido con las enseñanzas bíblicas. Aunque a veces enfrentemos rechazo o persecución por parte de los líderes religiosos, seguimos buscando a quienes tienen un corazón sincero y desean conocer a Dios mejor. Romanos 10:2 destaca que hay personas que tienen devoción por Dios pero carecen de conocimiento exacto, y ese texto nos motiva a persistir en nuestra labor. Pablo no se rindió en Corinto, y nosotros tampoco lo hacemos en nuestro ministerio cristiano. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema titulado. Tengo a mucha gente en esta ciudad. Este subtema está basado en Hechos capítulo 18 versículos del 9 al 17. Escuchamos estos versículos y dicen así. Es más, el Señor le dijo a Pablo en una visión durante la noche. No tengas miedo. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Tengo a mucha gente en esta ciudad. Así que se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mientras Galión era procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Decían, Este hombre está tratando de convencer a la gente para que adore a Dios de una manera que va en contra de la ley. Cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galión les dijo a los judíos, Si en realidad se tratara de alguna injusticia o de un delito grave, sería razonable que yo los escuchara con paciencia. Pero si se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, encárguense ustedes del asunto. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces los echó del tribunal. De modo que todos ellos agarraron a Sóstenes, el presidente de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo enfrente del tribunal.
Pero Galión no quiso involucrarse para nada en el asunto. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Qué le aseguró Jesús a Pablo en una visión? Vamos con la respuesta. En una visión nocturna, Jesús le dio a Pablo una clara instrucción y ánimo. Debía seguir predicando sin temor porque no estaría solo. Jesús le garantizó su protección personal, asegurándole que nadie lo atacaría para hacerle daño. Además, le reveló que en Corinto había muchas personas que estaban listas para recibir las buenas noticias del reino. Estas palabras no solo fortalecieron la fe y la confianza de Pablo, sino que también le dieron el valor necesario para quedarse en esa ciudad por 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Este evento resalta, cómo Jesús guía y respalda a sus siervos en el cumplimiento de su comisión, incluso en medio de circunstancias desafiantes o inciertas. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 13, dice así. ¿Qué puede que recordara Pablo mientras se acercaba al tribunal? ¿Por qué estaba seguro de que no le iba a pasar algo parecido? Vamos con la respuesta. Mientras Pablo se acercaba al tribunal, es probable que recordara el trágico episodio del asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Esto era significativo, ya que en aquel momento él, conocido como Saulo, había aprobado la ejecución de Esteban. Ahora, enfrentándose a una multitud hostil en el tribunal, podría haberse preguntado si compartiría el mismo destino. Sin embargo, Pablo tenía la firme confianza en la promesa que Jesús le había hecho en una visión: nadie lo atacaría ni le haría daño mientras cumplía con su ministerio en Corinto. Este respaldo divino le daba una seguridad absoluta, incluso en situaciones que parecían peligrosas, recordándole que estaba bajo la protección y guía de Jesús. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. El próximo lunes, estaremos aquí también con el siguiente estudio, corresponderá a la semana del 16 al 22 de diciembre de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 19. En este caso repasaremos los párrafos del 14 al 20 y el recuadro titulado El voto de Pablo. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.